Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Joxan Evaristo Guerrero Aburto, del curso de Estrategia de Conocimientos Lingüísticos, sección 1, docente Claudia García. Les presentaré el cuento Felicidad clandestina de Clarice Lispector. Felicidad clandestina. Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio amarillento, tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras todavía éramos chatas. Como si no fuese suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelos los bolsillos de la blusa, pero poseía lo que a cualquier niña devoradora de historietas le habría gustado tener: un padre dueño de una librería. No la aprovechaba mucho y nosotras todavía menos. Incluso para los cumpleaños, en vez de un librito barato, por lo menos, nos entregaba una postal de la tienda del padre. Encima, siempre era un paisaje de Recife, la ciudad donde vivíamos, con sus puentes más que vistos. Detrás escribía, con letras elaboradísimas, palabras como fecha, natalicio y recuerdos. Pero qué talento tenía para la crueldad. Mientras, haciendo barullos, chupaba caramelos, toda ella era pura venganza. ¿Cómo nos debía odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas, altas, de cabello libre? Conmigo ejerció su sadismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de la humillación que me imponía. Seguía pidiéndole prestado los libros que a ella no le interesaban, hasta que al llegar el día magno de empezar a infligir una tortura china, como al pasar, me informó que tenía las travesuras de Naricita, de Monteiro Lobato. Era un libro gordo, válgame Dios, era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él, y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por la casa de ella, me lo prestaría. Hasta el día siguiente, de alegría, yo estuve transformada en la misma esperanza. No vivía, flotaba lentamente en un mar suave. Las olas me transportaban de un lado a otro. Literalmente, corriendo al día siguiente fui a su casa. No vivía en un apartamento como yo, sino en una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía, me dijo que le había prestado el libro a otra niña y que volviera a buscarlo al día siguiente. Boquiabierta, yo me fui despacio, pero al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo, y ya caminaba por la calle a saltos, que era mi manera extraña de caminar por las calles de Recife. Esa vez no me caí, me guiaba la promesa del libro. Llegaría el día siguiente, los siguientes serían después mi vida entera. Me esperaba el amor por el mundo, y no me caí una sola vez. Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno y diabólico. Al día siguiente, ahí estaba yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante. Todo para oír la tranquila respuesta que el libro no se hallaba aún en su poder, que volviese al día siguiente. Poco me imaginaba yo que más tarde, en el curso de la vida, el drama del día siguiente iba a repetirse para mi corazón palpitante otra vez como aquella. Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días sin faltar ni uno. A veces ella decía: pues el libro estuvo conmigo ayer por la tarde, pero como tú no habías venido hasta esta mañana, se lo presté a otra niña. Y yo, que era propensa a las ojeras, sentía como las ojeras se ahondaban bajo mis ojos sorprendidos. Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella, oyendo silenciosa, humildemente su negativa, apareció la madre. Debía de extrañarle la presencia muda y cotidiana de esa niña en la puerta de su casa,
Nos pidió explicación a las dos. Hubo una confusión silenciosa, entrecortada de palabras poco aclaratorias. A la señora le resultó cada vez más extraño el hecho de no entender, hasta que, madre buena, entendió al fin. Se volvió hacia la hija y, con enorme sorpresa, exclamó: «Pero si ese libro no ha salido nunca de casa, y tú ni siquiera quieres leerlo». Y lo peor para la mujer no era el descubrimiento de lo que pasaba. Debía de ser horrible el descubrimiento de su hija, de la hija que tenía. Nos espiaba en silencio la potencia de perversidad de su hija, desconocida. La niña rubia, de pie ante la puerta exhausta, al viento de las calles de Recife, fue entonces cuando, recobrándose al fin, firme y serena, le ordenó a su hija: «Vas a prestarme ahora mismo ese libro y a mí. Y tú te quedas con el libro todo el tiempo que quieras. ¿Entendido?». Eso era más valioso que si me hubiese regalado el libro. El tiempo que quieras es todo lo que una persona grande o pequeña puede tener la osadía de querer. ¿Cómo contar lo que siguió? Yo estaba atontada, y fue así como recibí el libro en la mano. Creo que no dije nada. Cogí el libro. No partí saltando como siempre. Me fui caminando muy despacio. Sé que sostenía el grueso libro con las dos manos, apretándolo contra el pecho. Poco importa. También cuánto tardé en llegar a casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo. Al llegar a casa, no me empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde, lo abrí, leí unas líneas maravillosas. Volví a cerrarlo. Me fui a pasear por la casa. Lo postergué más aún yendo a comer pan con mantequilla. Fingí no saber dónde había guardado el libro. Lo encontraba, lo abría por unos instantes, creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí, la felicidad siempre habría de ser clandestina. Era como si yo la presintiera. Cuando me demoré, vivía en el aire. Había en mí orgullo y pudor. Yo era una reina delicada. A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. No era más una niña con un libro, era una mujer con su amante. Fin. Al terminar el libro, el comentario que puedo hacer o añadir, que es muy interesante ver de este cuento, me es curioso pues el hecho de ver el relato del cuento, cómo esta niña ansiosa por la lectura, por querer conocer, descubrir las aventuras que un libro oculta dentro de sus páginas, pues la intrigaba y siempre la tenía en duda. Por otra parte, es ver también el egoísmo o la crueldad de la niña que lo tenía, de la compañera que poseía el libro y no se lo quería prestar, que simplemente estaba jugando con ella una broma muy pesada y de muy mal gusto, pues hacía que su compañera se ilusionara, anhelara tener y poder conocer, descubrir este libro, y al final pues la otra solo en un acto de egoísmo se burlaba de ella en su cara. Me es muy interesante pues sobre todo la sutileza del actor, cómo va a reflejar la ilusión, la espera y el placer, sobre todo por la lectura. Pues es un libro, eso pues o la lectura prácticamente refleja la capacidad para generar la felicidad, que al final es como el tema central. Pues, y lo interesante es cómo refleja la felicidad en lo más íntimo, incluso cuando llega de manera tardía
o clandestina. Entonces, pues es como esa inquietud de saber esperar, de saber estar, para luego saber disfrutar de la felicidad. Lo interesante, pues me llamó la atención 3 palabras que las considero que son las 3 palabras principales o importantes, ya que se repetían constantemente en algunas estrofas o párrafos del cuento, perdón. Y una de ellas es el deseo, la otra es la crueldad y el placer. Investigando un poco en el diccionario de la lengua española, ¿qué es el deseo? Es el movimiento afectivo hacia algo que se apetece. En este caso, pues la niña que deseaba leer el libro estaba tan intrigada por ello que estaba llena de deseo. Quería conocer el libro, degustar de él, saborear de la riqueza de la lectura. La crueldad, que su significado sería la inhumanidad, la fiereza de ánimo y la impiedad, que esto se veía reflejado mucho en la niña que era dueña del libro, la cual disfrutaba de ver cómo la otra niña se desilusionaba al darle falsas promesas. O sea, ella era feliz disfrutando de la crueldad. Y por último, el placer, que es el goce o disfrute físico o espiritual producido por la realización o la percepción de algo que gusta o se considera bueno, que en este caso pues es al final, o sea, ya cuando la niña por fin cumplió su deseo de tener el libro, pues se ve reflejado ese deseo del placer, de saber gozar, disfrutar el momento de poder tener el libro entre sus manos.